Oremos, hermanos. Te damos gracias, oh Señor, en esta mañana de sábado, cuando venimos a congregarnos como familia y para regocijarnos en tu salvación, oh Señor. Bendícenos en esta hora, oh Padre, y danos tu Santo Espíritu. Tú has prometido que cada sábado tú has establecido un santuario en el tiempo, que no importando las circunstancias en las que nos encontremos, sea la profundidad del mar, sea las alturas del cielo, sea en la más oscura mazmorra, en la cárcel, allí llega el tiempo, llega Dios para encontrarse con sus hijos. Señor, bendícenos y guárdanos en este día. Danos tu Espíritu Santo y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días de nuevo, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Y les invito a que abra su Biblia en Génesis 14:13. Y dice la palabra del Señor: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Hasta ahí leo el versículo. Lo que me interesa de la lectura bíblica que leímos hoy es la expresión Abraham el hebreo. Hermanos, si usted tiene muy buena memoria, yo quiero que usted se grabe esa expresión, esa frase, Abraham el hebreo. Guarde esa frase con usted. No se le olvide que le voy a preguntar por ella. Y espero que los hermanos de muy buena memoria puedan recordarla. Ahora voy a hablar un poquito del contexto de la familia de donde surge Abraham. Y nosotros sabemos que cuando se habla de Abraham, el patriarca, la Biblia primero comienza a hablar de los primeros 11 capítulos. Allí presenta la historia de la creación del mundo, el jardín del Edén, la caída del hombre, el diluvio y la torre de Babel. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Señor, y te pedimos que nos bendiga en esta hora. Ayúdanos y capacita a los hermanos para que puedan captar la idea que tú tienes para tus hijos. Amén. He llamado mi tema del otro lado del río. Vamos a ir a Génesis 1:2. En la historia de la creación de Génesis 1:2 menciona que y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí menciona que quien tiene vida, quien otorga vida y posee vida en sí mismo, es quien está sobre las aguas. Es decir, que en el agua hay algo que contiene el agua. Que esa agua que Dios ha creado también puede impartir vida. No porque el agua tenga vida en sí mismo, sino porque Dios ha permitido que el agua provea ¿qué cosa? Vida. Veamos lo que nos sigue hablando Génesis 1:6-12, hablando del agua. Como dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y en la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que de su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que todo era ¿cómo? Bueno. Lo que Dios hace con el agua al crear la tierra seca es producir vida. Al crear la tierra, nosotros podemos notar que esa agua y la tierra tienen ¿qué cosa?
Al combinarse, vida. La vida está interconectada con el agua. Y el agua contiene un mensaje de salvación para la raza humana. Provee vida. Y en el agua, hermano, si usted tiene el agua de vida, que es Jesucristo, tendrá también la eternidad. Nosotros, los seres humanos, coincidimos con la tierra. ¿Por qué? Porque el 70% de nosotros y también de la tierra es agua. Y el 30% es masa corporal. Nosotros somos del polvo de la tierra y la tierra es tierra. Es decir, que compartimos lo que somos. Además, la Biblia enseña, vamos a ir al libro de Apocalipsis 22:1. La Biblia enseña que en el jardín del Edén, restaurado, hay un río de agua de vida que se menciona en Apocalipsis, que dice, 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Es decir, que el río de la vida sale de la fuente donde hay vida, de la fuente que es Dios. Hay una frase que yo le dije a ustedes que memorizaran. ¿Alguien me puede decir? ¿Recuerdan? Abraham el hebreo. No se olviden de eso, hermano. Guarden esa impresión. Ahora vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 47, 1 al 5. Ezequiel, hablando del nuevo templo, de la nueva Jerusalén, menciona lo siguiente. Y yo quiero que ustedes presten atención a una expresión que aparece continuamente en la lectura que va a aparecer en Ezequiel. Y es el término pasar. Aparece varias veces y lo va a mencionar que Ezequiel está pasando. Va a pasar. Leemos. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte. Y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Me hizo qué? Llegar hasta los tobillos. Está pasando en el agua. Seguimos. Midió otros 1000, y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. ¿Está como? Pasando y el agua le llega a las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Es decir, que Ezequiel tuvo que pasar el río nadando, tuvo que mojarse en el río. ¿Quieres un mojado en el Señor? ¿Quieres tú ser un mojado en Cristo Jesús? Ven al río de la vida. Sí, Dios quiere que te moje, que te bañe en la agua, en la fuente de agua de vida. Él tiene que migrar, tiene que moverse, tiene que pasar, tiene que tener vida en este río de vida. Y vamos a leer los versículos de Ezequiel 47, el versículo 9 primero y después vamos a leer el 12, para que ustedes vean que este río de vida tiene vida. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrara en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrara en este río. ¿Quiere usted disfrutar de algo maravilloso como esto? La salud, la vida eterna. Venga al río de la vida. Versículo 12. El río en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles. ¿Dónde que vamos a estar, hermanos? Del otro lado del río. ¿Se acuerdan? De uno y otro lado del río, ¿qué es lo que hay? Árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Es maravilloso, hermano, lo que Dios tiene para sus hijos. Dios en Apocalipsis 22:2 aclara lo que tú quieres que tú aprendas de su palabra. En Apocalipsis 22 dice la palabra, y en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, ¿dónde que nos vamos a encontrar? Al otro lado del río estaba el árbol de la vida.
que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. El río y el árbol de la vida nos recuerdan el jardín del Edén, en donde vivían Adán y Eva. Pero nosotros sabemos la sentencia que pasó. Cuando el hombre pecó, Dios lo vistió de pieles de animales. Ese capítulo 3. Y nosotros sabemos que Dios le prohibió comer del árbol, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dios colocó allí querubines que impedían. Versículo 24, Marlene, por favor. Dice, y echó pues fuera al hombre y en querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Ahora Adán, que había nacido allí perfecto, que no tenía pecado, lo sacaron, estaba del otro lado del río, estaba más acá. Y usted y yo debemos estar, ¿dónde? Más allá, del otro lado del río. ¿Cuál río? El río de la vida. Ahí es que Dios te quiere, hermano. En ese río donde hay vida. Dios te quiere allí, del otro lado del río, donde está el árbol de la vida. El 3 habla que cuando Adán pecado quedó desnudo. Lo que necesitaba era esa agua limpia y esa vestimenta que Dios le proveyó con la justicia de Cristo. Dios limpia tu sociedad para ofrecer un cordero sustituto. Sin embargo, hermano, Adán no pudo cruzar el Edén. Habían unos querubines que cuidaban allí. 2 ángeles con espadas evitando la entrada a ese lugar, al Edén. Debe decirle que para el tiempo próximo al diluvio, Dios se llevó el Edén al cielo y lo está preparando para nosotros allá. Pero nosotros sabemos que los que habían confiado fielmente al Redentor habían muerto antes del diluvio. Y 5 años antes del diluvio murió el papá de Noé, y Matusalén murió el año del diluvio. Pero todos los hombres negaron, no quisieron oír la voz de Dios. Solamente hubo un hombre que escuchó la voz de Dios, y ese hombre fue Noé y su familia. Génesis 6, 1 y 2 narra lo que aconteció allí. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hermano, esa mezcla entre el cristiano y el mundano arruinó al mundo, de tal manera que ya no habían cristianos, sino lo que habían puros paganos. Y solamente Dios se quedó con Noé y su familia. Dios estaba buscando un corazón donde él habitar, pero Dios se quedó solo, solamente se quedó con Noé y su familia. Y Dios hoy te anda buscando a ti para que no lo saque de tu corazón. Eso fue lo que le pasó al Señor. Sin embargo, dice la Biblia que Noé fue justo ante los ojos de Dios, versículo 8 de Génesis capítulo 6. Y halló gracia ante Jehová. Tanto Noé y su esposa Sem, Can y Jafet y las esposas de cada uno de ellos entraron, pasaron, cruzaron, migraron de un mundo antidiluviano a un mundo postdiluviano. ¿Quieres también cruzar como ellos? Tienes que montarte, tienes que cruzar al otro lado del río con Jesús. Él es el puente. Noé emigró, hermanos, de un mundo perdido a un mundo salvado. ¿Quieres tú pasar? Haz lo que hizo Noé, que el libro de Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene. Hermano mío, usted está aquí. Usted quiere que su familia se salve. Tiene que creer por fe lo que el Señor te está diciendo hoy. Tiene que creer
y hacer lo que Dios te dice. De lo contrario, morirás. Los constructores de la Torre de Babel, capítulo 11 de Génesis, andan huyendo de Dios, del Dios del diluvio, y están en rebelión construyendo una torre que llega hasta las alturas del cielo de su orgullo. Estos hombres postdiluvianos habían abandonado a Dios. En el año 67 después del diluvio nació Eber, de los descendientes de Sem, donde significa emigrar, cruzar. Los descendientes de Sem, los descendientes del nombre, los hijos del Dios del nombre, decidieron llamarse Eber, porque habían cruzado por fe las aguas del diluvio. Pero por esa época ya nadie más quería reconocer a ese Dios del diluvio y la gran salvación que había hecho a través de Noé y sus hijos. Noé vivió 350 años después del diluvio y 500 años después del diluvio. En total vivió 602 años. Es decir, que Abraham tuvo que haber conocido por lo menos a Sem, porque Abraham nació aproximadamente en el año 400 y algo después del diluvio. Y Sem era el hombre más famoso del mundo en esa época. Y Abraham era un descendiente directo de Sem. Por lo tanto, Abraham tuvo que oír de su boca la historia de la creación contada por Adán, por Matusalén y por Sem, porque Sem era la tercera persona que había escuchado esa historia. Por eso leemos en Génesis 10, 21 al 24 lo siguiente. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, hermano mayor de Jafé. Los hijos de Sem fueron Elán, Asur, Arsafat y Arán. Y los hijos de Arán, Uz, Ul, Geter y más. Arsafat engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelec, porque en sus días se fue repartir la tierra. Y el nombre de su hermano, Joctán. Nótese, hermano. A quien se le da énfasis de entre todos los hijos de Sem, ¿quién es? A Eber. A Eber. ¿Por qué? Porque él es el que sigue con la primogenitura de los descendientes de Sem. Y este señor Eber decidió, ¿qué cosa? Que el nombre que le puso su papá, Sala, todos se llamaran descendientes de ¿quién? Los que han cruzado el río. ¿Qué le parece? Los que han creído por fe, porque los hombres se habían rebelado contra Dios y un hijo de Eber había nacido. Y dice la Biblia que le nació su hijo Pelé, versículo 25. Hay una frase que yo dije anteriormente que se me olvidó. Pues ya ustedes la saben, pero ya me se me olvidó. Y yo le dije que me dijeran cuál era esa. ¿Cuál era cuál era? A mí se me olvidó. Abraham el hebreo. Vamos a explicar eso ahora. ¿Por qué Abraham el hebreo? Génesis 10:25 afirma: y Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelet, porque en su día se repartió la tierra. ¿Cuál tierra fue la que se repartió? ¿Alguien tiene alguna idea? La tierra que se repartió, hermano, fue la tierra de los descendientes que estaban construyendo la Torre de Babel. Dios lo repartió cambiándoles las lenguas y lo obligó a mudarse. ¿A dónde? A diferentes partes del mundo. Los obligó porque no podían entenderse entre ellos. Había tal confusión que no se entendieron. Por tanto, acabó ese imperio. Y Pelec significa exactamente eso, que cuando esas personas no se pudieron poner de acuerdo, él nació. Se dividió la tierra. Se dividió por la confusión y la división de las familias. Pelec nació en el año 101 después del diluvio, cuando la confusión de la Torre de Babel. Su padre es el de los hebreos, de donde desciende Abraham, el hebreo. La palabra hebreo o Eber significa los hijos del otro lado, los hijos que atravesaron el río. Algunos dirían que sería el Tigris y el Éufrates en la Mesopotamia. Y esos ríos eran parte del Edén, de hecho.
Pero nosotros estamos seguros que no era en ese río que ellos cruzaron. Porque el río que ellos cruzaron fue el río de la fe. El río que trasciende, hermano. Es el río que Abraham no pudo entrar de nuevo. El río que ellos cruzaron por fe, porque el Señor, al vestirlo de pieles de animal, le dio a sus hijos, a su descendencia, la promesa del Mesías. Y le dio la herencia a Abraham. Sí, esa es la promesa. Esa es la promesa de ser hebreo. Creer por fe que Dios te va a volver a llevar a ese río. Tú perteneces del otro lado del río. Eso es lo que significa Abraham, hebreo. Ellos cruzaron por fe en Dios. Significa pasar, cruzar, atravesar por fe ese umbral de la muerte, hermano, y llegar al más allá, para que tú no te quedes de más acá. Dios no está hablando de algo territorial aquí, físico, en esta tierra. En un principio, hebreo es el que pasa en el sentido de transitar. Un hebreo es migrar. Por eso la Biblia en Hebreos 11 le dice que ellos son peregrinos en esta tierra, porque no tenían lugar donde morar, porque su patria estaba en los cielos. Ellos han creído en el Señor en ese don más profundo. Ir más allá de algunas palabras. Abraham significa, el hebreo es el que trasciende. El que trasciende a este mundo de muerte y de maldad. Por eso Abraham migró, porque tenía que trascender y mostrar las virtudes de la gloria de Dios a esos impíos idólatras que estaban habitando en Canaán. Por eso Abraham tuvo que ir a Sodoma y testificarle del Dios Todopoderoso. Y cuando no creyeron en ese Dios Todopoderoso, ¿qué pasó? Fueron consumidos con fuego. La palabra hebreo proviene del hebreo levaor de Eber, que significa cruzar. Por un lado, Abraham pudo haber cruzado la Mesopotamia, en Irak. Por otro lado, cruzó el mundo del culto de múltiples ídolos que conocían él y su familia, a uno en el cual un solo Dios fue adorado. Abraham cruzó ambos lados, en el sentido de convertir siempre en un hebreo, que significa un descendiente de aquel que confía en el Dios del cielo, del otro lado del río, el Eber. Génesis 11 con 17 se quedaron en Harán, y que solo Abraham y Lot siguieron hasta Canaán. Ya mencionamos que Adán y Eva, aunque aceptaron el plan de Dios, no pudieron volver a cruzar hacia el río físicamente. Lo hicieron por la fe, pero no pudieron físicamente. Fueron sacados como consecuencia de su pecado. También sabemos que los hombres y las mujeres antediluvianos se casaron y destruyeron la iglesia. Y solamente a Dios le quedó Noé. Y por eso, como Dios ya no tenía más nadie a quien salvar, mandó al diluvio. También dijo que Noé y su familia fueron los únicos que no rechazaron a Dios y por eso pasaron a un nuevo mundo. Dios ha traído la vida y el agua es un símbolo de la vida, y que Ezequiel cruzó el río de la vida y vio el árbol de la vida y cómo este río debía salir del trono de Dios y otorgaba vida. Usted y yo tenemos que ser como Ezequiel en su visión, que él comenzó a pasar el río de la vida. Y comenzó en los tobillos, siguió en las rodillas, le llegó a los hombros y llegó un momento que quedó totalmente mojado, bañado. Él era un mojado en Cristo Jesús. ¿Quieres tú ser un mojado, un bañado, un bautizado en Cristo? Porque los que creemos en Cristo tenemos que estar bautizados en Cristo Jesús. ¿Crees tú esto, hermano? Tienes que creerlo por fe. Y no olvides, como dice Pedro, que los antediluvianos, vamos allá a Pedro, 2 Pedro 3, en adelante. Sin embargo, no podemos olvidar que el mundo antediluviano fue destruido por agua, que el agua que otorga vida al que cree, esa misma agua también provoca, ¿qué cosa? Destrucción.
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propios deseos y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten vida, por lo cual el mundo de entonces, al no creer en el Dios del agua, pereció ahogado en el agua. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y déjeme decirle, hermano, que nosotros comenzamos leyendo que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ese Espíritu que tiene fuego, el agua que da vida, que representa a Jesús, y el Espíritu que tiene fuego, te da la vida. Pero ese fuego, un final del mundo, te va a quemar, si no creen en el Señor. Ese fuego que te puede dar la gloria de Dios, ese fuego que te puede consumir con la gloria de Dios. ¿De qué lado quieres estar? Yo quiero estar del otro lado del río. ¿Quieres tú también? Vamos a leer Josué 2, 1 al 3. ¿Qué le pasó a los descendientes de Eber? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice Josué, Josué 24. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, eso lo dijo Dios, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. ¿Dónde era el otro lado del río? ¿Alguien sabe? En el Edén, hermano. En el otro lado del río es en el Edén. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, dioses extraños. Ya que Taré estuvo del lado del Éufrates, el papá del papá del papá del papá, que fue Adán, ¿estaba dónde? En el Edén. Y yo tomé a vuestro padre del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Las escrituras dicen que los descendientes del otro lado del río servían a dioses extraños. Habían abandonado a Jehová, es decir, que los hebreos hermanos de Abraham ya no adoraban a Dios. Y que Dios solo se quedaba con una sola persona. Esa persona, Abraham. Se estaba repitiendo la historia de Noé. Solo Noé había justo sobre la tierra para continuar con la herencia del evangelio eterno para predicarlo al mundo. Solamente Noé tenía un heredero, un hijo de la promesa que fue Sem, un hijo de la promesa que fue Eber, y un hijo de la promesa que le quedó, y nada más le quedó uno. ¿Saben qué fue? Abraham. Abraham se fue el único que le quedó, el único. Ya Dios no tenía a quien acudir, le quedaba uno, un solo. Los hombres habían sacado a Dios de su corazón. Le quedó a Abraham y allí estaba él solo. Qué triste. En 300 años más adelante, después de la Torre de Babel, los hombres sacaron a Dios y solamente le quedó a Abraham. Abraham. Por eso dice Abraham el hebreo. Nadie más hay, no hay hebreo, es Abraham. Y si habían otros, ya no adoraban a Dios, como los asirios y otros. Los elamitas, no, ya no adoraban a Dios. Los caldeos, no. Solamente le quedaba a Abraham. Qué triste, Dios estaba buscando donde morar en un corazón, ya no había. Puede ser que Dios esté tratando de morar en tu corazón y ya tú no le das la cabida a Dios, no le permite que entres en tu corazón. Porque ellos habían inventado dioses de plata, de piedra, de hierro, de cuanta cosa. Dioses que no oyen ni ven. Dioses de madera que no tienen vida. Esos son los dioses que se inventaron.
Solamente le quedaba a Abraham. ¿Y sabe una cosa? Abraham tenía una esposa. ¿Y sabe qué? Dios no tenía suerte. Dios no tenía suerte porque su mujer era estéril. ¿Qué le parece? Su mujer no podía parir. Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos cuando Abraham tenía 70 años. Vivió 5 años en Harán porque su papá todavía dominaba la familia, no podía irse. Mientras su papá estuviera vivo, él era el jefe del clan. Abraham no podía gobernar el clan. Pero tan pronto murió, Abraham decidió por sí, ya él era el jefe del clan. Y por lo tanto, él decidió ¿qué? Seguir hacia Canaán. Porque la Biblia dice que Taré salió de Ur de los Caldeos hacia Canaán. Pero se quedó ¿dónde? En Harán. Y allí se quedaron sus hermanos, porque adoraban otros dioses. Y en Génesis 15 Dios le promete un hijo a Abraham. Y Abraham piensa en el sirio que está en su casa. Sin embargo, Dios le dice que va a tener un hijo. Y Abraham, creyendo ayudar a Dios, ¿qué hace? Se acuesta con su sierva. Cuando tenía 86 años, nace Ismael. No era hijo de la promesa. No valía, no tenía, ese era el hombre carnal. No le valía a Dios ese hombre. No era el hijo de la promesa. Por lo tanto, Dios tenía que seguir trabajando con Abraham, porque Abraham todavía tenía que moldear su vida, entregarse y oír lo que Dios dice, porque se dejó influenciar por otros. Abraham, cuando tenía 100 años, le nació el hijo de la promesa. Y cuando Sara tenía 90 años, le nació su hijo. Los hebreos, hermanos, somos tú y yo hoy en día. Son los que están del otro lado del río, los que han cruzado el río por la fe en Jesús, son los que nos hemos mojado, nos hemos bautizado en Cristo. Por eso es que vemos que a los hijos de Dios, Dios le tiene el río de la vida. Es donde se bañó Adán. De aquellos que proclamaron como los otros del lado del río, yo tuyo, que no solo del otro lado del Éufrates y el Tigris, y no solo pensar en pasar las aguas del diluvio, sino pasar el río de vida, como lo pasó Ezequiel en su visión. Hermanos míos, Pablo nos dice a nosotros que todos los que fueron bautizados cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando salieron de Egipto, fueron bautizados en el Mar Rojo por fe, como descendientes de Abraham. Cruzaron el mar, cruzaron del otro lado los hijos de Israel. Cuando cruzaron, cuando Moisés sacaron del canastillo, también cruzó el mar, cruzó el río. Dios lo salvó. Naamán en su lepra tuvo que bañarse 7 veces en el río y zambullirse, creer por fe para poder ser limpio de su lepra. Jonás, que había perdido la fe en el Señor y en su promesa, tuvo que durar 3 días en el sepulcro de una ballena, de un pez gigante, para salir resucitado. Y el Hijo del Hombre, como símbolo de Jonás, duró 3 días y 3 noches en la tumba de la tierra. Símbolo del bautismo, de la resurrección y de todo lo que Dios ha prometido a sus hijos. Hermanos míos, solo los que nacen del agua y del Espíritu son los que van a heredar el reino de los cielos. Y cuando comenzamos hablamos que el Espíritu se movía sobre las aguas. Y ahora yo te digo, ¿qué impide que tú seas bautizado? Y te conviertes en un verdadero hebreo bíblico como nuestro padre Abraham. Porque los judíos decían eso, que Abraham era su padre. Quiero concluir diciendo lo que dice Romano. Ahí le leo y ustedes se van a su casa meditando en esta palabra. Hay 3. Es que bajo la y todos pasaron el mar. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Todos en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Hermanos míos, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la... Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, este cuerpo maligno, sea destruido y Dios me dé el cuerpo inmortal, a fin de que no sirvamos mal pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y concluyo con este versículo. Así también ustedes, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, yo los espero a ustedes del otro lado del río. Sea un hebreo como Abraham. Las riberas de dicha inmortal. Hermanos, pueden sentarse para que concluyamos con una oración. Quiero decirle una única cosa. Si usted quiere ser bautizado, hable con el pastor, que tenemos fecha para el bautismo. Y vamos a orar. Te damos gracias, oh Señor, porque tú nos has bendecido en tu palabra. Hay muchos niños aquí de 10 años en adelante que ya están listos para seguir como los descendientes de Abraham. Señor, permite que esos niños que ya están conscientes de que pueden cruzar del otro lado del río, puedan ser bautizados en tu nombre. Esta iglesia está rebosando de juventud y nosotros necesitamos que este ejército de jóvenes y de adultos se entreguen de todo corazón a ti. Oh Señor, tú te quedaste solamente con Abraham y con una esposa estéril. Y dice la Biblia en Hebreos que de ese cuerpo cavernícola que ya no tenía vida, de esa fosa muerta, Dios resucitó esa fosa y sacó un hijo espiritual. Así, Señor, tú nos mandaste el Mesías cuando ya no teníamos vida. El Mesías que no tenía pecado murió por nosotros y vino a sustituirlo. Gracias, Señor, porque nos ama. Yo también quiero ser como Abraham el hebreo. Y que todos los hebreos que hay aquí en esta casa puedan decir: yo voy a cruzar del otro lado del río. Y encontrarnos en el río de la vida a las 3 de la tarde, en el culto de la tarde, a la hora que murió Jesús, para que el Señor Jesús nos cuente la historia del Calvario. Y nos diga qué fue lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Un día, a las 3 de la tarde, en la cruz del Calvario, murió por nosotros. Señor, quiero estar ese día del otro lado del río. Que Dios nos bendiga y que la gracia de Dios se mantenga en nosotros. Amén. En nombre de Jesús. Amén. Amén.